Hola, ¿qué tal a todos? Cuando hablamos de escepticismo, quizá lo primero que se nos venga a la mente sea la incredulidad o la desconfianza. La cultura que hunde sus raíces en la fe cristiana nos ha enseñado que esto no es algo bueno. La Biblia, por ejemplo, nos muestra un pasaje en el cual Tomás, discípulo de Jesús, se niega a creer que sea cierto lo que está viendo, un hombre que ha vuelto de entre los muertos. Jesús con paciencia le invita a tocar sus heridas y así por fin cree en su resurrección. Entonces Jesús dice una frase que se ha vuelto emblemática porque ha servido como base a un modelo religioso hecho a la medida de las grandes masas. Tomás, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Argos TV presenta El fragmento en cuestión pertenece al Evangelio de Juan, el más libre de los 4 llamados canónicos y que los historiadores más aventurados han datado hacia el año 90 de nuestra era, cuando Juan todavía vivía, aunque siguiendo su huella y pensando que alguien llamado Jesús y similar al que retratan los textos bíblicos existió realmente, hay una explicación alternativa del texto. Claro que toda religión es en sí un sistema de creencias, de eso se trata, de confiar sin saber, aunque en este caso hubo tal vez una interpretación algo distinta. Hacia 1945, en la localidad egipcia de Nag Hammadi, se descubrió una colección de libros desconocidos hasta entonces y que correspondían al cristianismo primitivo. Entre ellos se encontraron un evangelio redactado en copto y atribuido a Tomás, el mismo que los evangelios canónicos han descrito como un incrédulo. Este texto, sin embargo, ha sido datado antes que el Evangelio de Juan, aunque los cálculos varían de entre el año 50 y el 150. La diferencia, no obstante, es abismal. Pese a su sencillez, no cuenta una historia, sino que recopila los dichos atribuidos a Jesús. Posee una belleza única. Si lo comparamos, una vez habiendo leído ambos evangelios, notamos que se corresponden varias partes con los textos bíblicos, pero son más primitivos. Son todavía como el borrador de aquellos textos, pero sin mayores pretensiones. Este, como el resto de la colección, pertenece a los evangelios gnósticos, aunque muchos difieren de si puede considerarse o no así literalmente. Si esta rama de la religión cristiana hubiera sobrevivido hasta nuestros tiempos, nuestra historia y nuestra cultura en general habrían tenido muy diferentes matices. Si bien el gnosticismo no es una rama del cristianismo, sí se nutrió de su mitología y tiene como características principales no estar abierto a toda la población, sino mediante iniciación. Esto no es algo nuevo. Todas las religiones importantes han tenido un sistema de creencias destinado a las masas y uno más profundo destinado a un grupo selecto de individuos. Sin embargo, en el caso de la religión cristiana, que posteriormente dio inicio al nacimiento de la Iglesia Católica, decidió extirparlo de raíz y persiguió a través del tiempo sus diferentes manifestaciones. Pese a eso, conservamos un conocimiento más que general acerca de su filosofía y podemos describir sus características más generales. Tenían, como he dicho, un carácter iniciático. Se pensaba que no era la fe en el perdón lo que llevaba a los hombres a salvarse, sino el conocimiento. La palabra gnosis viene del griego y significa precisamente eso, conocimiento. En muchos sentidos la gnosis era una versión religiosa del platonismo. El ser humano solo podía acceder a la salvación a través de la pequeña chispa de divinidad que era el espíritu. Solo a través de la conciencia del propio espíritu, de su carácter divino y de su acceso introspectivo a las verdades trascendentales sobre su propia naturaleza, sin intermediarios. Por eso para ellos no era extraño pensar en Jesús de Nazaret como un hombre. La materia no era perfecta, representaba la perdición, y una divinidad no podía tomar su forma. Esa fue la versión más extendida entre ellos. El mundo que conocemos no era una creación de Dios, sino del demiurgo, un ser deforme que había encerrado al hombre en un cuerpo imperfecto, es decir, a su imagen y semejanza. Por eso, en esta versión del cristianismo, Tomás no es el ingrato y descarriado discípulo, sino el más parecido a Jesús, su mellizo, que sabía que necesitaba saber
no creer. Algo que debería darnos mucho que pensar sobre lo que hemos estado haciendo estos últimos siglos, buscando la forma de justificar la fe. Para su desgracia, la Iglesia comenzó una oleada de persecuciones que buscaron exterminarlos, de manera que hoy en día apenas comenzamos a saber más acerca de ellos. Y aunque su historia a partir de ese punto estuvo plagada de tragedias, siempre es interesante saber que sobrevivía y aparecía nuevamente bajo diferentes formas. Pero lo más interesante en esta ocasión resulta de saber que no siempre el cristianismo optó por la fe por encima de la razón, y que quizá esa fe era necesaria solamente para mantener a las masas donde se quería, sin educación formal, sin capacidad para decidir por sí misma, con miedo a cuestionar y sobre todo sujeta a la voluntad de unos cuantos que decían haber sido elegidos por Dios para ser sus intermediarios. La única forma de acceder al conocimiento era a través de la Iglesia, pero no era la Iglesia la que lo propiciaba, sino los hombres que querían compartir lo que sabían. Algo en lo que me gustaría profundizar en otros videos. Y para concluir, me gustaría citar una frase del Evangelio de Tomás que elegí para la ocasión. Dice así: reconoce lo que tienes ante tu vista, y se te manifestará lo que está oculto, pues nada hay escondido que no llegue a ser descubierto. Y quiero aprovechar la ocasión para enviar un saludo a Diego Álvarez por sus aportaciones críticas, a Blanca Rosasalva por su colaboración con el tema de la conspiración en la luna y a Stormbringer 1966 por sus comentarios y su ayuda. Espero que el video les haya gustado y si es así recuerden suscribirse, dejar un comentario, una manita arriba y nos vemos pronto.